Capítulo número 8 de Generación Bitcoin. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast donde conversamos con bitcoiners alrededor del mundo, bitcoiners de habla hispana por ahora. Vamos a ver si más adelante entrevistamos, no sé, un Michael Saylor o algún otro bitcoiner célebre que nos pueda contar su experiencia con Bitcoin y cómo llegó a este mundo y cómo lo va transitando. Así que buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo estás, Adam? Buenas tardes. Rodis, ¿cómo te va? Un placer estar de nuevo acá al lado tuyo en una nueva entrevista. Una entrevista que tenemos preparada para hoy que va a ser muy interesante y son de esas que podríamos estar hablando durante 4 o 5 horas, pero vamos a hacer una aclaración. Va a ser una hora, un poquito más de una hora, así que no se preocupen, no vamos a abusar Tal de cual. la confianza de nuestra audiencia, que de a poco se empieza a juntar, empezamos a recibir comentarios y pedidos de entrevisten a este, entrevisten a aquel, así que gracias a todos por el apoyo que estamos recibiendo en estos primeros episodios. Y si te parece, Rodi, sin más preámbulos, presento al invitado. Dale, vamos para adelante. Hoy tenemos a uno de los pioneros en la educación de Bitcoin en Argentina. Es autor de un libro recientemente lanzado que se llama La profecía Bitcoin, lo que un argentino te puede enseñar sobre el dinero. Además es cofundador de la Bitcoineta EU, la Bitcoineta que anda por Europa. Manejó miles de kilómetros por América Latina con la Bitcoineta LATAM, enseñando, divulgando sobre Bitcoin. Y vamos a darle entonces sí la bienvenida a Ariel Aguilar. ¿Cómo estás, Ari? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Encantado de estar aquí con ustedes. Hola, Ariel, ¿Cómo estás, ¿cómo Miguel? va? Bien, bien, todo bien. Voy a hacer un caveat, una advertencia de... Es algo, en general nosotros en las entrevistas no conocemos al entrevistado a fondo. Sí. Yo tengo el privilegio de ser amigo de Ariel hace ya muchos años, conozco su historia, así que quizás me van a ver haciendo alguna cara de sorprendido, pero que va a ser mal actuada. Claro, Simplemente esa claro, advertencia. claro, porque conoces todo. Porque bueno, está bueno eso porque vos me decías, es uno de los grandes entrevistados que teníamos que tener para este proyecto, porque tiene muchas historias relacionadas con Bitcoin. Totalmente, El totalmente. privilegio es mutuo, Adam. Me alegro mucho. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, que es una primera pregunta de protocolo casi, porque va a ser el disparador que nos va a permitir ir para adelante, ir para atrás, y la pregunta es casi obvia, ¿no? ¿Cómo fue que conociste Bitcoin? Bueno, lo conocí muy parecido como lo habrás conocido tú, me imagino. Estábamos haciendo un partido político, un partido liberal libertario, se llama, lo hicimos entre el año 2009 y 2014. Un miembro del partido se hizo bitcoiner y vino a plantear a miembros del partido, bueno, por qué no aceptamos donaciones en Bitcoin. También intentó explicarnos. Y en ese momento yo era fanático del oro y de la plata como buen dinero. Ya estaba previendo el declive del dólar y de todas las monedas fiat. Pero claro, no conocía el Bitcoin. Entonces estaba buscando una escapatoria o una alternativa y creía en el oro y en la plata como posibilidades. Eso era lo mejor que tenía la humanidad antes del Bitcoin. Y bueno, estaba metido en eso. Así que me llevó unos años de escucharlo, de verlo, incluso leer artículos, hasta que un día finalmente me decidí a comprar. Le fui a comprar a este amigo y bueno, después el resto es historia. Acá en Argentina la comunidad empezó a crecer, empezamos a hacer meetups y luego se hizo la primera conferencia de Bitcoin de Latinoamérica, la BitConf. A la primera no pude asistir, pero a partir de entonces sí he ido y luego se intentó hacer el espacio Bitcoin, de hecho se hizo, una fundación que ahora se conoce como ONG Bitcoin Argentina, y estos proyectos que comentaba Adam recién, como la Bitcoineta, que es una camioneta Sprinter, hay una para Argentina y Latinoamérica, luego se hizo otra para El Salvador, se hizo otra en Sudáfrica, se hizo otra en Europa.
Yo soy cofundador de la de Europa, así que hemos hecho 2 giras durante 2 años en Europa, viajando por todos los países, casi todos los países de Europa, enseñando a la gente sobre Bitcoin. Y bueno, también finalmente escribí este libro que Adam mencionaba, Profecía de Bitcoin. Eh, Así que eso es un panorama así muy por arriba de todo lo que fue. Sí, ahora vamos a hacer zoom en muchos de los aspectos. A mí siempre me gusta empezar, y yo creo que ya los que nos ven habitualmente van a decir que tengo que en algún momento cambiar esta rutina, ¿conocés Bitcoin? Vos decís que ya estabas inmerso, empapado en asuntos como cuestionarte acerca del dinero, de la naturaleza del dinero, de por qué le damos valor a estos papeles que parecerían no tener ningún valor. ¿Cómo fue ese interés? ¿Cómo nació en vos en ponerte a pensar algo que no mucha gente se lo pone a pensar y que incluso cuando acá entrevistamos bitcoiners, pocos empiezan, digamos, con la teoría, por decirlo de una forma? Mm. Bueno, por un lado tengo un padre que fue liberal clásico, o es liberal clásico, así que desde muy chico fui aprendiendo sobre Ayn Rand, sobre Mises, Hayek y tantos otros. Luego cuando más o menos cumplí, sí, 18 o 20 años, es que leí el Manifiesto Libertario de Rothbard. Eh, Así que bueno, yo ya para cuando tenía 15 años estaba mirando, me acuerdo, el sitio web del Partido Libertario de Estados Unidos y lo estaba traduciendo. Entonces ya estaba más o menos con las ideas libertarias. Eh, y claro, el dólar en la Argentina es muy fácil darse cuenta que la moneda fiat es muy mala. Eh, Como adolescente viví el 2001, el corralito, vi los saqueos. Cuando era chico estuvo la hiperinflación de Alfonsín, pero eso no me acuerdo mucho. Y así que, bueno, eventualmente aprendí que tuvimos 5 monedas distintas, que le quitamos 13 ceros a todas las monedas en su conjunto. Entonces, lo que aprendí fue, al dólar le ocurre lo mismo, solo que a una velocidad distinta. Es decir, también está perdiendo el 99% de todo su poder de compra. Todavía no le han quitado ceros, pero hoy un billete de $100 te está comprando prácticamente lo que compraba un billete de $1 en el pasado. Entonces, es una shitcoin, es una moneda de mierda. Por más que para nosotros nos parezca buena porque el peso se deprecia más, son dos cosas que se están autodestruyendo. Entonces, claro, buscaba alternativa, salida, y para mí iba a ser el oro y la plata. No quedaba otra, hasta la invención de Satoshi. Y bueno, eso me llevó un tiempo darme cuenta, pero Claro, eh, no resonó con vos inmediatamente Bitcoin, pese a todo lo que... ¿Qué fue lo que en algún momento dijiste? Ah, no, bueno, pero esto sí quizás puede ser un reemplazo al oro y la plata. ¿Qué fue qué elemento, qué fue lo que descubriste que... bueno, yo creo que a toda persona le pasa lo mismo, que es un proceso que te lleva meses o años descubrir. Entonces, incluso ni bien entré a Bitcoin, tampoco tal vez estaba tan convencido de que lo iba a reemplazar así como activo. Entonces, compré de a poco, ¿no? Empecé de a poco. Eh, entonces, claro, después con el paso de los tiempos, los años, voy aprendiendo cómo funciona Bitcoin por dentro, por qué tiene valor, por qué es distinto, por qué es único, por qué no puede ser recreado por ninguna, aunque sea una superpotencia como Estados Unidos, China, etcétera. Esos grandes gobiernos no tienen la capacidad de recrear y hacer algo parecido al Bitcoin. En cambio, las otras monedas que van surgiendo luego, ya sea Ethereum, Cardano, Solana o cualquiera que uno quiera hacer, ¿no? Una cripto cualquiera que una persona quiera hacer, ya no son lo mismo. Tienen otra tecnología, tienen otra filosofía y te la inventa un nene de 14 años. En pocos minutos te inventa una cripto. Entonces, bueno, todo ese descubrimiento
meses y tiempo de aprender. Así que digamos que tal vez me llevó como casi 4 años o 5 años ser Bitcoin only. Eh, Claro. Me acuerdo todavía hasta antes de la pandemia, todavía tenía tal vez algo de Ethereum, ¿no? Mm. O- o enseñábamos sobre qué era Ethereum, igualmente siempre con algunas advertencias o salvedades, pero se han dado muchos cursos, he hecho cursos en universidades de Argentina, en la UCA, en la UTN, en la Universidad de San Andrés, y siempre le dedicábamos, bueno, un tiempo también a Ethereum, etcétera. Pero, pero bueno, es un proceso que creo que toda persona tiene que pasar y hasta que empieza a entender en profundidad cómo es todo. Ariel, ¿y profecía Bitcoin de qué va? ¿Cuál es la profecía de Bitcoin? Ah, bueno, eso lo voy a dejar para que las personas lo lean, pero básicamente la idea de este libro surgió cuando estábamos haciendo la gira de la Bitcoineta por Europa, ¿no? El título es Lo que Argentina te puede enseñar sobre tu dinero, es su título. Eh, Surgió porque estábamos haciendo meetups, bueno, con gente local en España, en Alemania, y hubo en particular un meetup en Múnich en la cual los alemanes quisieron pasar las 2 horas del meetup de Bitcoin hablando únicamente Argentina. Y cuando yo le contaba las historias de Corralito, del 2001, de la especificación asimétrica, del cepo cambiario, todo eso, bueno, estaban fascinados y por un lado me decían, a nosotros nunca nadie nos cuenta esto, es decir, las noticias sobre Argentina no llegan a Alemania, como que no se habla de Argentina, eh, Se habla de fútbol cuando se habla de Argentina. así es. Entonces, nada, fascinados totalmente y dije, wow, bueno, hay una oportunidad para contarle tanto a europeos como tal vez a gente de Estados Unidos toda la historia económica argentina, sacar así aprendizajes muy valiosos de todos los desastres monetarios que hemos tenido. Y entonces, luego de dar toda esa explicación, todo ese repaso de la historia económica, conectarlo con Bitcoin, explicar qué es Bitcoin, y después ya empezar a hablar de cosas más filosóficas, más económicas, cosas más abstractas, y pasar también a pensar cómo sería una economía bitcoinizada, cómo es pensar una economía que es deflacionaria, que es muy distinto de una economía inflacionaria. Y la última parte del libro ya es más volada, digo yo, que porque es la parte espiritual, que es cómo Bitcoin te termina afectando o cambiando vos como persona, o cómo puede cambiar el comportamiento humano y lo que sea el mundo del futuro. A ver, sin meternos completamente en el libro, pero si nos puedes dar algunas ideas de cómo Bitcoin cambia el O, comportamiento, puede cambiar el comportamiento o cómo humano, te ¿no? cambió a vos. O cómo te cambió a vos, claro. Bueno, por un lado, bueno, son varias cosas. Por un lado, uno tiene que empezar a entender qué es el trabajo, qué es el tiempo, qué es almacenar energía, digamos, económica, monetaria. Ya sé que energía, a un ingeniero va a decir, no, eso no es energía. Pero, por ejemplo, como Saylor cuando dice que Bitcoin es energía monetaria o energía económica. Pero bueno, hay que ser un poco más sutil o abstracto y entender que entonces te permite, digamos, multiplicar tu tiempo, tu trabajo, porque eso es todo lo que hace la economía. Es decir, si vos tuvieras que, no sé, armarte, como el ejemplo de un tipo que quiso hacer un sándwich, queriendo hacer todo él, ¿no? Creciendo el trigo, moliendo el trigo, y le llevaba meses de vida poder hacer un simple sándwich. Mm. Entonces, el hecho de que nos hemos organizado como sociedad, así, que cada uno se especializa en algo, y bueno, permite multiplicar tu tiempo. Es decir, que hoy podemos, no sé, me puedo tomar un avión y viajar a Europa y llegar en 12 13 horas. Y a nuestros antepasados lo hubiese llevado, si tenía que caminar, lo hubiese llevado 50 años, ¿verdad? Eh, bueno, así. Entonces, eh, y esta multiplicación del tiempo también genera que lo que uno compra del Bitcoin, por más que sea muy pequeño, a la larga te sigue comprando más y más por el resto de los tiempos. Entonces,
una anécdota que a Adam le gusta mucho que cuente, que, que era que una vez estábamos en un bar, no sé si era el año 2015 o cuándo, y le digo, lo paro a Adam y le digo, pará Adam, mira que este trago que te vas a tomar, Yo me iba a ¿no? comprar un Fernet. Yo me estaba comprando un Fernet. Y mientras lo Ahí estaba va. tomando, Ariel me dice esto. Claro, le digo, mirá que eso va a ser, no sé, 1000 veces más en el futuro, ¿no? 100 veces más en el futuro. Es decir, el valor de eso. Es decir, cada decisión económica que uno hace, por más que sea muy pequeña, ¿no? Viajé en colectivo o me compré una hamburguesa. Bueno, eso tiene un valor en el tiempo, proyectado hacia el futuro, sobre todo con lo que pasó con Bitcoin, porque hoy en día es un día de all time high, así que podemos celebrar. Bitcoin Sí. llegó hoy a $123.000 por primera vez en su historia, Hoy, 14 de pero julio del 2025. así es. Mira, Pero vamos bueno, a piensen ver, que no. mientras estamos grabando, voy a fijarme a ver a qué hora, cuánto está ahora. Ahora está en 121, Así 800. es, así es. Entonces, en algún momento el Bitcoin valía $1000 o Mm, valía $100. Entonces, claro, ya cuando valía $1000 a hoy, ya hizo más de 100x de su vida. O sea, hay pocas inversiones en la historia que te terminan retornando 100x de su vida. Y todavía le queda, por- para pasar de aquí a un mundo bitcoinizado, por lo menos otros 100x más de su vida en lo que son, en términos reales. Porque incluso en términos nominales, el hecho de que Bitcoin se vaya a 5 millones de dólares por Bitcoin, 10 millones de dólares por Bitcoin, es un mundo en el cual el dólar está totalmente devaluado. Es decir, claro, 10 millones de dólares no te van a comprar lo que hoy te compran 10 millones de dólares. Y entonces es como que el objetivo siempre se va corriendo. Entonces, toda esta explicación venía a decir que cuando vos tenés un buen dinero, cuando vos tenés, en el pasado era el oro, pensemos en el mm, siglo XIX, vos podés empezar a pensar a largo plazo, empezar a proyectar y decir, bueno, tal vez no conviene hacer este gasto superfluo hoy, o si este gusto que me voy a dar, porque esto va a involucrar algo que va a valer 300 veces más al final de mi vida. claro. Entonces, digo, no sé, supongamos, no sé, te compras una notebook, hoy vale $1000. Mm, Bueno, si el Bitcoin se adopta como moneda mundial y la economía sigue creciendo, son supuestos válidos, bueno, eso serán 300 veces más al final de tu vida, en 60 años, en términos reales. O sea, son $300.000. Es como una casa tranquila, ¿no? O una Ferrari. Ok, entonces decís, ok, es una Ferrari al final de mi vida. O es una casa para un nieto. claro. Bien. Entonces, ¿qué prefiero? ¿La notebook hoy o la casa adicional al final de la vida? Y bueno, son todo el tiempo tenés que estar haciendo estas decisiones. Y también es muy fácil verlo por la contraria, que es cuando el dinero es muy malo, cuando vos vivís en hiperinflación, Mm, ahí es cuando todas tus decisiones también cambian y uno lo único que piensa es cómo sobrevivo las próximas 5 horas o cómo sobrevivo hoy. claro. Entonces es cómo consigo algo para comer y mañana será otro problema para otro Ariel de mañana y no puedes pensar en mañana. Ariel, Bien, y te pregunto, ¿tu padre vive? sí, Y sí, sí. él lo convertiste a Bitcoin. ¿Cómo fue tu, digo, siento que es una familia, ¿no? Donde las ideas libertarias están presentes? ¿Cómo es la interacción de él, que es otra generación, ¿no? Y tiene otro vínculo con el dinero, seguramente. Sí, igual él está mayor ahora, así que está geriátrico, así que no, ¿Pero lo llevó a digamos que conocer? no. Sí, sí, lo llevo a conocer, lo veo y cada vez que lo veo a él, le cuento, el Bitcoin llegó a tanto, ¿viste? No lo puede creer porque él lo viene viendo desde hace mucho, ¿viste? Sí. Así que está contento con eso. Eh, pero sí, de a poco la familia se va bitcoinizando, ¿Y sos así vos que eso el es que los bueno. bitcoinizó? Claro, sí, sí, El que los totalmente. evangelizó? Ujú. De Sí, sí, hecho, sí. Ariel en Twitter, no sé si sigue diciendo, pero es el evangelista Bitcoin. Ese es su tweet. Sí, Y él
muchos años se presentaba que era un evangelista de Bitcoin. Claro, un evangelizador. Sí, todo eso surgió porque en un momento estaba trabajando medio freelance para un exchange y teníamos que ver qué título me ponían y habíamos visto que en Silicon Valley existía el título de evangelista tecnológico o technology Sí. evangelist, como alguien que te promueve. Esto es antes de que el término influencer existiera, ¿no? Y todo eso. Hmm. Eh, entonces digo, bueno, soy un evangelista del Bitcoin y listo, quedó. Como el término evangelista significa el que viene a traer las buenas noticias o el que viene, ¿viste? Así Y que eso está, la bitcoineta está atado a este proceso también. ¿Qué es la bitcoineta? en cierta forma sí, porque también tenía otros amigos, otros bitcoiners que también estaban casi en la misma. Entonces imagínate que al principio el Bitcoin era muy, muy baja la adopción en Argentina. Entonces lo que hacíamos era alquilar un auto o agarrar el auto de alguien y hacemos viajes a Tandil, a Córdoba, a Rosario, ¿no? a Mendoza, a cualquier lado, y dábamos charlas de Bitcoin. Hmm. Bien, esto cuando todo empezaba. Le llamábamos giras Bitcoiners. Y eso también eventualmente desencadenó en que un argentino, Gabriel Kurman, junto con otros, se les ocurrió esta idea de por qué no hacemos camioneta mm, que, que sea una camioneta de Bitcoin y que vaya a los pueblos, a las ciudades. Normalmente el Bitcoin no llega y eso se armó mucho más profesionalmente porque tenía un presupuesto, tenía un productor que organizaba una gira, no sé, había dinero para hacer un mini documental, eh, había dinero para pagar hotel o para pagar comidas y así se ha recorrido prácticamente toda Argentina, se ha cruzado Uruguay, al sur de Brasil, a Paraguay, a Bolivia, cruzó una vez para Santiago de Chile. Así que la Hasta El Bitcoineta Salvador llegó la Bitcoineta. era una idea. Es decir, en un Creo que la momento pandemia cuando, lo. claro, cuando Bukele anunció Bitcoin como moneda de Sí, curso legal, la idea sí, era manejar desde Buenos Aires un equipo que eran dos chicos y una chica y manejar todo el camino hasta El Salvador y dejarla sí. de regalo a la gente de Bitcoin Beach en el Zonte. Y bueno, por cuestiones de pandemia no se pudo cruzar entre Bolivia y Bolivia creo que no permitía salir de Bolivia, entonces no se podía pasar a Perú y así que se tuvo que cancelar eso y este grupo de bitcoins decidieron comprar otra y la dieron de regalo a la A gente del Bitcoin Beach. Zonte. Sí, Ah, bien. exactamente. Ari, recién decías que Bitcoin te cambia de alguna manera porque te permite pensar en el largo plazo y de que empezás a ver las cosas diferentes, que decís, bueno, quizás este café o este libro que me compré o este auto que me compré en 5 o 10 años se convierte, o digamos, si no lo hubiese gastado, podría tener una casa para mis nietos por la apreciación de Bitcoin. Ahora, eso puede ser que sea una bendición, pero no sé si tiene si vos le ves algún lado negativo, en el sentido de que, por ejemplo, y me pasa a mí, que cada decisión económica que tengo que tomar, yo tengo que contemplar el valor del peso, el valor del dólar, el valor del Bitcoin, y a veces uno dice, che, pero me gustaría darme, porque tampoco es cuestión de estar todo el tiempo postergando la recompensa, ¿no? Y si, entonces, te quiero preguntar si ves alguna cuestión que puede decir, a alguno le puede pegar, digamos, no tan bien esa parte. ¿Cuándo la gasto? Claro. Sí, sí, creo que somos varios los que tenemos esas, ¿cómo se llama? Que te arrepentís, ¿no? De haber gastado en ciertas cosas en el pasado. Vos también Adam, tenés tus anécdotas con eso. Eh, pero sí, bueno, creo que llega un momento en que lo empezás a apreciar y empezás a tomar mejores decisiones y hay un momento en el cual decís, bueno, a ver cuál es el promedio de retorno que tiene el Bitcoin y, y como también pensarlo incluso en los negocios que uno hace. Porque tal vez en el mundo dólar, si uno hace un negocio que retorna un 20%, tal vez alguien está satisfecho, pero para un Bitcoin no tendrías que estar satisfecho.
¿viste? Tendrías que hacer, uy, no, esto no lo hago, ¿viste? O si te rinde un 30 o un 40, tal vez igual, lo mismo. ¿Qué valores le ves a Bitcoin más allá de los factores que lo convierten en una moneda única, dura, ¿no? Como en una moneda mejor, ¿no? Tan fuerte como el oro? Fuera de eso, ¿no? Yendo a las cosas más humanas o las cosas más culturales que le ves Sí, a Bitcoin de por qué es bueno. tenés lo que sería el valor ético, porque en cierta forma el Bitcoin se inventa para quitar el robo del dinero. Es decir, el dinero hoy en día está diseñado para que un grupo de humanos puede, digamos, inventar de la nada el dinero que quieren. Es decir, tipean una computadora, la cantidad que quieren, le apretan un enter, puff, arte de magia. eh, Tienen el dinero y también tienen una discrecionalidad en cuanto a lo gastan, en qué lo gastan, ¿no? O, o quién va a ser el primero en la cadena que lo va a recibir el dinero más barato, con la tasa de interés más barata. Bueno, eso da un poder impresionante y también se presta a una corrupción impresionante, ¿no? Total. Entonces, imagínate, ¿no? Que vos trabajás 40 años de tu vida para después jubilarte o 45 años y te costó un montón, ¿no? Ahorrar dólar, ahorrar euro, lo que vos quieras. Y después viene un gobierno y en un año te imprime, no sé, 50% más de dólares, billetes en la economía mundial. Entonces, todos tus 40 años de trabajo es como que le quitan un 33% de ahorro, ¿no? Es como que le hace una quita o le cobran un impuesto inflacionario del 33%. O sea que vos en realidad perdiste, ¿qué sería? 13 años de esos 40 desaparecieron así en un clic, En un clic, claro. ¿no? Con alguien tipeando en una computadora. Eh, entonces eso para mí es inmoral, no es ético. Y además también afecta todas las señales de mercado de la economía, todo se ve alterado, altera los comportamientos humanos, por eso los humanos se dedican a tener que pensar en qué hago con mi dinero para que no pierda valor, entonces tienen que estar, no sé, comprando acciones, poniendo en bonos, o comprando departamentos y alquilándolos, y después hay un montón de departamentos que andan vacíos, viste, que la gente no usa. Bueno, Mm. O todo sea, eso, la debilidad de las monedas fiat genera una degeneración tal que arrastra al resto de las industrias. exacto, así es. Entonces, volviendo a la pregunta anterior, es una cuestión ética también. Es decir, es una Mm. cuestión de, como decir, viste, agarramos uno de los 10 mandamientos, que es el no robarás, y lo metimos en el código del Bitcoin. Entonces, el hecho de que Satoshi hizo un dinero finito, es decir, imagínate el Bitcoin como si la totalidad de los Bitcoins fueran una esfera, una pelota, una pizza, lo que quieras, ¿no? Es una finitud, una totalidad. Satoshi podría haber dicho, vamos a hacer una sola moneda, ¿está Mm. bien? Que también sigue funcionando, es decir, lo que importa es que él eligió que esto sea finito, o sea, que esto sea un número determinado. Podría haber elegido 200.000 millones de monedas, o 100 millones de Bitcoin, o 50.000 Bitcoin, no importa. Lo importante es que sea finito. Entonces, algo que es finito, paradójicamente, porque es loco, pero puede absorber infinito valor. Es decir, no tiene techo a cuánto puede valer. Depende de lo que los humanos logremos hacer crecer la economía de Bitcoin. ¿Bien? Pero en principio no hay techo. O sea, del valor. Tenemos que dejar de crecer económicamente o dejar de progresar para que deje de aumentar de valor. Pero a su vez, esta esfera o esta pelota tiene otra particularidad que la gente va a ir perdiendo las claves. Es decir, la gente fallece y no deja herederos, o hay gente que no anota en un papel las claves o las pierde, no sé, se les prende fuego, se les moja, no sé. Entonces, por el resto de los tiempos, estos 21 millones incluso se van a ir achicando.
Serán 20 millones, serán 19, serán 15, algún día serán 10 millones de monedas, algún día serán 3 millones, algún día será 1 millón de monedas, algún día serán 500.000 monedas, algún día serán 100.000 monedas y así. Y uno diría, es terrible, es decir, no va a alcanzar para la humanidad. No, no importa, porque un número finito es infinitamente subdivisible. O sea, por eso es la razón por la cual, por más que exista una sola moneda para toda la humanidad, no importa, esa moneda se puede dividir en pedacitos para todos los humanos que existan, ¿no? O todas las AIs, todos los agentes artificiales que quieran comerciar con Bitcoin, bueno, también van a poder usar su Bitcoin. Entonces, por un lado tenés una fuerza que es la fuerza que está haciendo crecer la economía, y por otro lado tenés una fuerza que es que se va a ir achicando la cantidad de Bitcoin por el resto de los tiempos. Entonces, cuando vos pones las dos cosas en la ecuación, te termina dando apreciación. Es decir, que esto termina generando apreciación por el resto de los tiempos. Entonces, todo comportamiento humano tiene que medirse contra esa vara y decir, ¿voy a generar más o menos? O sea, esto que voy a hacer. Hay un cálculo que es directo, que es decir, bueno, ¿cuánto puede valer Bitcoin en el futuro si vos lo traspolás a, por ejemplo, el oro, ¿no? Vos tenés un market cap de 22 billones, trillions. Billones en español, claro. Claro. Y entonces decís, bueno, si haces el cálculo, ¿cuánto puede salir una moneda? Te da más o menos 1 millón, ¿no? Si lo pasás al market cap del oro. Pero eso es lineal, ¿no? Acá vos le sumás un factor más que es también que aumente la escasez. O sea, no solamente, o sea, la Bitcoin es escaso de por sí, por el código, pero también se va a volver más escaso por esto que vos decís, que yo no lo había pensado, ¿no? Claro. La pérdida de los Bitcoin a partir de esto, ¿no? De que nadie lo recupera por herencia o por lo que sea, porque se mueren. Claro, Pues y no bueno, podemos saber bien cuál es el número, porque uno ve bitcoins parqueados en la blockchain y hasta que alguien no los mueve, viste, no puedes decir, estos bitcoins estaban vivos. Podemos La inferir semana y decir, pasada, bueno, la semana ¿qué pasada pasó? vimos un caso de estos, ¿no? Que bitcoins que no se movían desde hace 10, 12 14 años, años, ¿no? me parece, Sí. unos 80.000 bitcoin, y de repente, el 4 de julio, el tipo decide moverlos a otra wallet. Entonces decís, mirá, no están perdidos estos. Y quizás muchos de los millones de bitcoin que creemos que están perdidos, inaccesibles, en realidad están mantenidos por personas que tienen un nivel de autocontrol y de dedicación al ahorro impresionante. Sí, pero bueno, la pérdida sí, la pérdida de bitcoins es superior a cero, o sea, es positiva, existe. No podemos saber bien cuánto es, así que no sabemos si es el 1% por año, o el 2% de las monedas por año, o el 3% se pierden por año, no sé. Pero algún número es. Y la economía mundial puede decir, bueno, crecerá 3% por año, y después decir, no, pero vamos a ver una economía hiperdeflacionaria, también por cuestiones de la AI, o por el hecho de que vamos a tener humanoides trabajando, o sea, robots trabajando en las fábricas, o que vos te vas a poder alquilar un humanoide por 300, 400 dólares por mes, vas a tener un robot trabajando en tu casa las 24 horas, ¿no? Y todo lo que va a poder hacer él por vos. Entonces todo eso va a tirar los precios de las cosas al piso, ¿no? Para abajo. Entonces son grandes fuerzas hiperdeflacionarias que tenés entre el Bitcoin, la AI y los robots. Eh, con lo cual lo veo muy positivo el futuro. Hablando del futuro, me gustaría volver al pasado ahora por un momento y volver a aquel momento que dijiste, bueno, voy a comprar un poquito de Bitcoin, voy a comprar unos satoshis para ver de qué se trata esto y cuál es la experiencia. Probablemente estamos hablando del año 2014, 2015. Pero ¿cómo era comprar Bitcoin en ese momento? Porque no existían todas las facilidades que hay hoy. Y se lo comprabas a un amigo, básicamente, a un conocido. Era, viste, entregar pesos. Me acuerdo de haber comprado por pesos.
Sí. Ibas a una reunión de Bitcoin y ahí hacían los cambios, Un como si meetup, fuese un tal meetup. cual. Un meetup. Me acuerdo Eh, haber comprado meetups así. en los meetups, ¿hay solo libertarios o ves personas de otras ideologías? A ver, en esa época no era tan común el libertario. Sí ha pasado que muchos bitcoiners luego con el tiempo se han hecho más liberales, más libertarios. Pero también ha ocurrido eso. O sea, gente que el Bitcoin les llegó por otras razones, ¿viste? Y luego se empiezan a meter en la ideología, o empiezan a aprender de economía y les empieza a interesar, no sé, la escuela austríaca de economía o etcétera, porque claro, ¿viste? El Bitcoin no está en los libros de manuales de economía, entonces Claro. incluso me ha pasado durante años he querido evangelizar. Tengo, por ejemplo, no sé, conversación, no sé, de una charla de Agustín Echevarne, y no sé si lo ubican a Echevarne, Sí, sí. pero me acuerdo que era el 2014 creo, y me decía, qué lindo, ¿viste? Cuánto entusiasmo que tenés por el Bitcoin, pero siempre lo rechazó, ¿viste? Y así pasó con muchos. Hemos organizado charla con José Luis Espert para hablarle de Bitcoin. En el año 2014, en esa época, Milei a varios de nosotros nos agregó como amigos en Mm. Facebook, a varios de nosotros, porque nosotros veníamos del Partido Liberal Libertario. Y me acuerdo a fin de año mandarle un mensaje y decirle, che, Javier, acá te dejo, te mando un video de una charla mía, ¿viste? Eh, y sí, ¿viste? Tengo toda una conversación con Milei tratando de evangelizarlo desde el 2014. Y a pesar de eso, diría que incluso hasta el día de hoy, son personas que no le dedican tiempo a aprender bien qué es y cómo funciona Bitcoin. ¿Qué O ves por qué. ahí? Lo que Milei me decía era, sí, digamos, estoy a favor de todo dinero privado. Me decía, ¿no? Me decía así, ¿viste? Y como que para él es lo mismo Ethereum, Cardano, Solana, Bitcoin, son todos dineros Libra. privados, Libra, ¿no? Entonces todo vale, ¿viste? Todo es permitido, pero no una profundidad de análisis de decir, no, esto es superior a lo demás, por esto, por esto, por esto, ¿viste? ¿Qué pensás que pasa ahí? ¿Dónde está el problema en no diferenciar Bitcoin del resto de las monedas por el hecho de que libertariamente son monedas privadas y es dinero privado y bueno, lo puede hacer cualquiera, ¿no? Sí, es no dedicarle el tiempo o alguien que se dedique el tiempo a esta persona para explicarle en términos simples la operatoria interna incluso la filosofía de cómo está pensado y diseñado, que son filosofías y razonamientos muy, muy opuestos. Es decir, el Bitcoin está haciendo una prueba de trabajo, es decir, está haciendo cálculos en el cual cada cálculo, el cálculo que se está haciendo ahora, se hacen quintillions de cálculos por segundo, en inglés, ¿no? Hmm. Para que en 10 minutos exista un solo cálculo correcto. Es como un número precioso, un número mágico, ¿no? Un número divino que solo ese número responde bien al problema de la auditoría de los bloques de Bitcoin. Es como ganarse el bingo o la lotería. O sea que es un número correcto entre sextillions. Bueno, así Poneme funciona una el Bitcoin. referencia para entender qué es un sextillion, porque es un número que ya no te Yo, entra yo estoy, en la yo estoy así, cabeza. yo no sé, desde que dijo quintillions, porque antes de decir sextillions dijo quintillions, ya me Claro, perdí ahí, el anterior me perdí. claro, sí, tendría que buscar a ver cuántos ceros son. Pero Pero son yo Pero quiero, números. claro, entender. teníamos como para poner una referencia, no sé si este es justo la referencia, que es una cosa que hemos hablado mucho, que es un quintillion sería como que cada grano de arena de la Tierra tuviese una Tierra dentro, No, y si no, sumás todos, no era No era- algo no, así. tampoco. Yo cuando dijo no que se quintillions sepa, ¿no? pensaba en los quintillions Riganti, era otra cosa, son los quintillillos, quintillizos pensaba yo. Eh, un chiste malo, pero mi pregunta es, a ver, voy otra vez atrás a ver si encontramos la manera de que me lo puedas hacer entender, porque digo, acá Adam tiene otra cabeza, pero
cuando vos decís no se toman el trabajo de estudiar la moneda y piensan que son todas iguales, ¿no? Por el hecho de ser monedas privadas, ¿y cuál es la diferencia entre Bitcoin y Ethereum, por ejemplo, desde el punto de vista filosófico? Bien. Entonces, como te decía, lo que Satoshi quiso hacer es, bueno, el primer dinero descentralizado para toda la humanidad, un dinero finito. Pero también le tuvo que incorporar este componente que yo te decía de los cálculos que están metidos. Por un lado, para demostrar que atrás de cada auditoría, atrás de cada emisión monetaria del Bitcoin, hay un trabajo, hay un costo detrás. Es decir, como decir que no sea gratis emitir Bitcoin, porque emitir dólares o euro o peso es gratis, ¿no? Es decir, es tipear una Bien. pantalla, darle enter, puff, inventaste dinero de la nada. Entonces, se asemeja o se parece, por eso muchas veces decimos que es el oro digital, a lo que pasa en la economía del oro, que hay que ir a una montaña con un pico y una pala o una máquina y hay que extraerlo y eso tiene un riesgo, eso cuesta dinero e incluso te puede salir mal la operación y quebrás y fracasás y perdés plata, ¿no? Bien. Bueno, lo mismo pasa con el petróleo o con muchos commodities. Entonces con el Bitcoin es similar, es decir, vos podés montar una operación minera, que es una operación en la cual alquilás o montás una fábrica, tenés computadoras haciendo estos cálculos, y a unos mineros les va mal y quiebran, ¿bien? Pero a otros mineros les va bien y ganan dinero. Bien. Así que eso por un lado. Entonces, Satoshi también incorpora un mecanismo al Bitcoin que ajusta los márgenes para que siempre estén cercanos o tiendan a ser casi cero los márgenes que tienen los mineros, ¿no? Si los mineros son muy rentables, empiezan a meter más máquinas a minar y los tiempos del Bitcoin de los bloques se acorta y entonces el mismo software se hace más difícil, entonces todo vuelve a la normalidad y así. Entonces, el Bitcoin plantea esto que se conoce como prueba de trabajo, es decir, la minería. Entonces vienen las otras monedas y dicen, bueno, yo también quiero tener una criptomoneda, ¿no? Yo soy Claro. Ariel, o yo soy Vitalik, o quien sea, y yo también quiero inventar mi propio dinero, soy Charles Hoskinson. Entonces, al principio, las primeras monedas decían, bueno, copiamos el código del Bitcoin, modificamos algún parámetro y hago la Ariel Coin, ¿no? Me hago mi Sí. propia moneda cripto. El problema está en que si vos copias el modelo de la minería, en algún momento tu moneda es insegura, es decir, es atacable. Esto también está bueno para contar a la gente que el hecho de decir esta moneda tiene blockchain o esta moneda tiene criptografía no es una garantía de nada. Es decir, yo puedo hacer un Ariel Coin, entonces digo, a ver, ¿cuántos mineros están dispuestos a minar la Ariel Coin? Y no sé, aparecen 1000 mineros en la Tierra que están dispuestos, 1000 máquinas que minan Ariel Coin. Ok, hacemos una blockchain del Ariel Coin, pero resulta que 6 meses más tarde viene alguien que tiene 10.000 máquinas o alguien que tiene 100.000 máquinas, apunta sus mineros contra la blockchain del Ariel Coin y es como que todo ese historial de transacciones que yo hice, de que yo te mandé Ariel Coin a vos y vos le mandaste a Adam, bueno, todo eso lo podemos reescribir, o sea, lo hacemos de goma, ¿no? Borramos transacciones, censuramos, cambiamos la historia. Entonces, la Ariel Coin fue insegura, es decir, no tuvo seguridad. ¿Por qué? Porque así funciona. Es decir, Satoshi empezó una carrera de que hay que, por el resto de los tiempos, agregarle máquina, es decir, poder de cómputo. Es decir, hoy en día estamos en quintillions de cálculos por segundo, en algún momento tendremos quadrillions, y en algún momento eran trillions, pero en el futuro serán sextillions, septillions, ¿no? Es decir, tenemos que seguir agregando poder de cómputo porque eso es lo que le da la seguridad a la red. Es decir, ser la número uno. Significa Bien. que toda la que esté en número 3, 4, 5 o la que esté en la posición 100 se puede ser atacada primero antes de la que está en el puesto número 1, ¿no? Eso por un lado. Entonces el resto de las monedas, cuando se dan cuenta de que esta filosofía,
o este esquema solo permite un solo ganador líder, es que deciden ofrecer un producto distinto, que es el Proof of Stake, es la prueba de riesgo. Y lo venden marketineramente como que en realidad lo hacen por el medio ambiente. Sí, O sea, te claro. dicen, no, esto lo hacemos porque el beacon contamina, ¿viste? Porque el beacon consume electricidad. Hacemos un sistema que no depende del consumo eléctrico. Bueno, ese modelo es un modelo que se parece muchísimo más al fiat, es decir, a la moneda gubernamental. O sea, si la moneda gubernamental está acá, el cripto está acá y el beacon está acá, es decir, en la vereda de Sí, enfrente. Porque cuando vos te pasas ese modelo, ahora es cuando un nene de 14 años se puede inventar una cripto en 15 minutos. ¿Está bien? Y hay millones de criptomonedas distintas. Porque son unos clics, clic, 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 puff, arte de magia, me inventé una cripto, sí, ¿viste? Y también se termina convirtiendo en un mecanismo de estafa perfecto, porque el estafador, el que te va a hacer un rack pool, el que te va a inventar una cripto, que puede ser con cualquier moneda, ¿no? Puede ser, no sé, Pepito Coin. Y el estafador te va a decir, no, esta moneda es descentralizada. mm, Es decir, nadie tiene más de la mitad más uno del stake, sí, ¿viste? Y, y cuestión es que eso es imposible de demostrar. Es decir, eh, te va a hacer creer que, no hay, que el mayor tenedor de Pepito Coin tiene el 10% de las monedas, pero en realidad el atacante en secreto está teniendo mucho más stake y cuando quiere te cambia las reglas monetarias de la moneda, el código de la moneda, claro. puede Y ahí es quitar, donde se estafa. limpiar, puede censurar. No, Así no que, tenés una referencia objetiva. claro, estás a la merced del líder. Mm, O sea que yo a la gente le digo, sean libres de participar en el mundo cripto, sepan que dependés de que el líder no sea corrupto. mm. Es decir, Ahí, sí, vos decías recién que, bueno, organizaron charlas con Spert, Milei, Agustín Echevarne, y veías que no había una recepción tal de Bitcoin, no lograban captar al final del día la singularidad que tenía Bitcoin, ¿no? Eh, ¿Ves? Porque este podcast se llama un poco Generación Bitcoin, buscando un poco eso, ¿no? A tratar de entender cómo es la cabeza del Bitcoiner o del tenedor de BTC, o el inversor de BTC, como decía sí. Agustín Cassis hace unos podcasts. Eh, ¿Qué veías vos? ¿En cuál era la limitante de ellos o la parte de ellos donde bueno, no terminan de entrar, ¿no? Porque es un tema generacional o es un tema de ideológico. También hay a veces un componente en los economistas, como decir, como el Bitcoin se sale de la caja y no está en los manuales de economía, nunca estuvo pensado, no les cabe, ¿viste? Entonces, claro, es como, ¿quién sos vos para venir a plantear algo nuevo que los grandes economistas del pasado que tienen premio Nobel no vieron, ¿no? No sé si Mises o Hayek. Bueno, Hayek sí, porque Hayek hablaba de la desnacionalización del dinero. En cierta forma preveía Bitcoin, pero en un Keynes o en cualquier otro, cuando te empiezan a hablar, no, el dinero tiene que ser, viste, un valor estable, o el dinero tiene que ser unidad de medida. Entonces te dicen, no cumple estas condiciones. Entonces automáticamente apagan el cerebro, Mm, ¿viste? Y se terminó la discusión. Y nunca se ponen a hacer un ejercicio mental de si uno tuviera que introducir un dinero nuevo en un planeta, cómo sería el proceso de esa monetización y si ese proceso no sería idéntico a lo que está pasando con el Bitcoin. ¿No? Es como que ese ejercicio mental ni se meten, mm. ¿viste? Ahí. Eh, Como que ya tienen entendido que el dinero es lo que hace el Banco Central, etcétera, y ya está. Porque lo controlan, porque hay un grado de control sobre ese Claro, dinero. claro, porque es la definición que leen del manual de economía, que dice que es el Estado el que está encargado a través del Banco Central de
de controlar la emisión de dinero y listo. Bien. Algunos tal vez tendrán el chip del oro, ¿viste? Sí. Y quieran retornar a un patrón oro o decir que el rol del Estado es resguardar el oro y emitir moneda en base a ese oro, pero bueno, hasta ahí llega algunos. Saliendo un poco de los economistas, entre la gente de a pie, ¿cuál crees que son los principales obstáculos a la hora de adoptar Bitcoin? Bueno, hay varias cosas. Por un lado está el sesgo del número, como decir, veo $123.000 y no puedo pagarlo, no tengo $123.000, o muchos, me ha pasado con incluso amigos que les vengo hablando hace años y como no se metieron en su momento, dicen, no, llegué tarde y menos me voy a meter ahora. Claro, lo ve como un activo financiero, como una acción. Lo miran de esa manera. Exacto, ¿no? Como que tiene un tope que se va a desinflar, pero bueno, esto lo vienen pensando desde que, no sé, que Bitcoin vale $3.000. ¿Viste? O sea, ya va a bajar. Claro, llegó a 3.000, no va a poder subir más que 3.000, y llegué tarde y no lo voy a comprar en 3.000, ¿viste? Y entonces cada vez se lamentan más o se terminan bloqueando, ¿viste? Pero bueno, por eso digo que el Bitcoin termina trabajando en tu psicología y en tus creencias, y te puede llevar años o décadas desarmar, ¿viste? Ese proceso que a veces algún día cuando el Bitcoin está en $500.000, es decir, a ver, ¿qué es esto? ¿Viste? ¿Por qué está pasando esto? Claro. ¿Viste? ¿Viste? Y se ponen a investigar. Y dicen, bueno, está bien. Por más que llegué y podría haber comprado en 3.000, está bien, termino comprando en 500.000 porque no importa. Igual es positivo para mi vida comprar a 500.000. ¿Viste? Un amigo decía que tiene que pasar, la unidad tiene que pasar a ser satoshis para que la gente sienta que tiene una unidad, un número entero en su poder, ¿no? Porque por esta cosa mental que vos decís, ¿no? De que decís, compro algo que tengo el 0,2, 0,3 de algo. Sí, en cierta forma los bitcoins a veces ya estamos usando el satoshi. Sobre todo en Argentina es muy fácil porque en un momento llegó paridad un peso un satoshi. Entonces cuando tienes que pagar, viste, no sé, con Agustín Casillas hacíamos shawarmas, viste, y justo el shawarma estaba a 10.000 pesos y es casi 10.000 satoshis. Ahora es mucho más, o sea, mucho menos satoshis. Eh, pero, pero fue fácil hacer esa comparación. Incluso cuando Bitcoin estaba en $100.000, era fácil con el dólar, viste, porque era medio que decir 100.000 satoshis son $100, viste, entonces era como fácil hacer los números, ¿viste? Entonces cuando haces un pago, está fácil. Ahora, llegar a un mundo en el cual denominamos precios en satoshis, yo digo que todavía falta. Es decir, creo que el Bitcoin tendría que tener la mitad de la economía mundial del dinero para que sea más rentable, digamos, poner los precios en satoshis que en dólar o en euro o en lo que sea. Porque esas monedas pasan a ser más volátiles. Es decir, en un mundo en el cual el Bitcoin ya tiene la mitad de la economía, el dólar, el euro pasa a ser más volátil que el Bitcoin. Y el Bitcoin se hace más estable. Bien. Y algunas personas se meterán en Bitcoin en ese momento, pero se pierden mucho de la subida. Aparte de mucho de quizás, porque todo el mundo creo que alguna vez escuchó hablar de Bitcoin o conoció Bitcoin y después, bueno, no sé si todo el mundo es una exageración, pero y después se enteró que el valor de Bitcoin subió 5, 10, 20x y le agarra el síndrome de qué hubiese pasado si. Y muchas de estas personas creen que se hubiesen convertido en multimillonarias o en billonarias si hubiesen comprado Bitcoin en ese momento, cuando valía 3.000, por ejemplo. Pero lo que no entienden, me parece a mí, que es algo que los termina bloqueando porque creen que tenían ese destino manifiesto y que por no tomar la decisión no lo pudieron alcanzar. Y es que es muy probable que el que compró Bitcoin a
si yo hubiese comprado Bitcoin a $1, a $10 o a $100, cuando llegaba a 200 y hubiese duplicado la plata, o llegaba a 1000 y lo hubiese multiplicado por 10, y puse $1000 y ahora tenía $10.000, quizás lo hubiese vendido, porque tampoco hubiese alcanzado al nivel el nivel de profundidad de conocimiento como para decir voy a mantener 80.000 Bitcoin durante 15 años sin tocar. Sí, son pocas las personas que pueden hacer eso. Sí. Tenés que tener una capacidad de visión de largo plazo y de entender y de un montón de aspectos Sí, o de tecnológicos. olvidarte y recuperarla. O la otra es olvidarte que las tenías y después, ya tengo, y pasaron 15 años y encontraste el papelito donde estaba la clave. Sí, a una persona le pasa. Sí. Sí, bueno, la verdad que no sé si tenés alguna otra pregunta, Adam, pero muy, muy gráfica la conversación, muy esclarecedora. Y voy a comprar La Profecía de Bitcoin. Está en español, ¿no? Sí, también está en español. Sí, ¿Cómo español se e puede inglés. comprar? Bueno, más que nada está en Amazon, o sea que se puede comprar por ahí, pero en Argentina, si no, otra opción es que me manden un mensaje privado y nos encontramos. Pero si lo busco en Mercado Libre no lo encuentro. No está. No. A veces se vende en, ¿cómo se llama? En la cripta. Sí. Después hay un local que compra y vende Bitcoin, Bitbase, que es un local físico que compra y venta. Bien. Ahí en Recoleta. Sí. Perfecto. Esas son ¿Qué se puede comprar las Bitcoin con billete físico, con la Viva? Diría un amigo. ¿Se podía comprar Sí, Bitcoin con...? Mirá vos. No sabía. En sí, son locales Bitbase. a la calle. Tenemos que ir a buscarlo a ese, Adam, ¿eh? Tenemos que ir a buscarlo. No es una cueva, ¿no? Estamos hablando de un local Es comercial. una empresa española reconocida. Sí. Perfecto. No la conocía. Bueno, buenísimo. Hay que ir a buscarlo entonces. Tal cual. Bueno, Adam. Ariel, un lujo, ¿eh? Gracias, chicos, por invitarme. Y sí, invito a todos los que quieran a leer el libro. Hay muchas lecciones ahí para sacar. Y a seguir investigando sobre Bitcoin, seguir aprendiendo. Y bueno, también los que quieren pueden seguir en redes sociales. Estoy como Ariel Aguilar en X. Ya Así mismo. bien fácil, @Ariel Aguilar. Ya mismo. Empiezo a seguirte. Bueno, Ari, te agradecemos por haber participado del episodio 8 y seguramente más adelante vamos a volver a tenerte acá porque creo que quedaron millones de temas por hablar que a veces no da el tiempo. Genial. Bueno, gracias, chicos, por invitarme. Un placer. ¿Cómo es el Twitter, Ariel? Aguilar. @Ariel Aguilar. Todo junto. Todo junto. Perfecto. Sí. Listo. Acá estoy. Gracias, Evangelista Ari. Bitcoin. Y Gracias. gracias a todos los que estuvieron del otro lado escuchándonos. Espero que hayan disfrutado de esta charla. Y les dejo una consigna, además de decirles que pongan like y que se suscriban como figura en el mensaje de acá abajo. Y es que si les interesa escuchar una entrevista de este estilo con alguna persona en particular, bueno, déjenlo en los comentarios. Vamos a tratar de contactarlos y traerlos y explorar las historias bitcoiner de cada uno. Totalmente. Gracias, Adam. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chau, Chao. chau.